Bien, hermanos, una alegría grande en el Señor de poder gozarnos en un nuevo día del Señor, nuevo primer día de la semana. La resurrección del Señor Jesús, un día como hoy. Y celebrarlo en la presencia del Señor y con los hermanos en Cristo. En la segunda carta del apóstol Juan, segunda carta de Juan, tenemos ahí algunos versículos con las advertencias que la palabra de Dios hace. Segunda carta del apóstol Juan, es una carta muy cortita, tiene solo 13 versículos. Y la vamos a leer toda. Los 13 versículos. Dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Pues por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar boca a boca para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Dentro de esta sencilla, cuando digo sencilla no estoy minimizando la importancia, digo sencilla en cuanto a la extensión, corta, pero de una actualidad y una vigencia y una advertencia digna de ser tenida en cuenta como toda la palabra de Dios. El apóstol Juan, igual que en la primera carta, pero ahora puntualizando el hecho de que se vivían momentos muy especiales, ya en aquellos días también, dice el verso 7, muchos engañadores, muchos, ya en aquellos días, muchos engañadores son salidos, son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es y el anticristo. Ya en aquellos días estaban aquellos que negaban la encarnación del Señor Jesús. Habían aparecido, están también circulando por aquí, por el mundo,
un movimiento llamado de los agnósticos, el agnosticismo. Y también están los gnósticos. A veces alguien se confunde, son cosas distintas. Los agnósticos quiere decir que no hay, enseñan ellos, erróneamente y sin verdad, diciendo que es imposible llegar a un pleno conocimiento. Que el hombre no puede, no tiene posibilidad de llegar a conocer realmente lo que quiera conocer, ni aún es posible conocer la voluntad de Dios plenamente. Dicen estos hombres. De ahí la palabra a, que quiere decir no, gnósticos, sin conocimiento. No se puede, dice, el hombre no puede llegar a tener un conocimiento pleno. Puede conocer, puede adelantar el conocimiento, pero tiene la limitación de que no se puede. Siempre el conocimiento será imperfecto. Y suena como razonable, ¿verdad? Porque siempre el conocimiento se va aumentando y va conociendo cosas nuevas. Pero es muy sutil porque eso atenta contra el ministerio del Espíritu Santo, que dice que nos enseñará todas las cosas. Así dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Y si el Espíritu Santo enseña todas las cosas, obviamente en su ministerio, que es perfecto, tiene un ministerio de enseñanza que es único, que no es igual a ninguno, y si enseña todas las cosas son posibles de alcanzar un conocimiento según Dios. Claro que hay cosas las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, son de Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que Dios nos reveló. Y por eso el apóstol Pablo dice, no querráis saber más de lo que está escrito, tampoco menos. Pero no querráis saber más, no ir más allá de lo que Dios le pareció revelar, porque se va a entrar en terreno muy resbaladizos y se terminará hundido en el error. Porque hay que entrar en ese terreno sobre la base de la especulación. Y la especulación en materia bíblica es absurda, porque parte del supuesto que no está. Pero sí, todo lo que está revelado, que no es poca cosa, y que tenemos todo, entre Génesis y Apocalipsis, todo de tapa a tapa, toda esta palabra en toda eternidad será inagotable. Porque es palabra de Dios. Si no, no sería palabra de Dios. Si se agotara, no sería palabra de Dios. Y todo lo que el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo que el Espíritu Santo, que es Dios, tomará del Señor Jesucristo, que es Dios, y del Padre, que es Dios, y que yo y el Padre una cosa somos, dice el Señor Jesús. Todo eso, lo que revelará, será de absoluta perfección y no será incompleto en lo más mínimo. El Espíritu Santo, que es Dios, conoce obviamente la voluntad de Dios. Y va a revelarnos en función de aquellas cosas que están reveladas, lo que está escrito. No nos va a revelar ninguna de las cosas que son secretas y que pertenecen a Dios, porque entonces habría un conflicto en Dios. Tendríamos el Espíritu Santo revelando cosas que el Padre no ha revelado y que el Hijo no ha revelado, lo cual es un absurdo. Pero todo lo que Dios quiere revelar al hombre, ha dado ahora el Espíritu Santo, pues de Pentecostés, para que nos guíe a toda verdad. Por lo cual la enseñanza es plena, por eso es completa, por eso es perfecta, porque es enseñanza de Dios, y por eso es santa, porque es enseñanza del Espíritu Santo. Después están los gnósticos, que se van al otro extremo.
Y dice que, bueno, decía ya en los días de los apóstoles, que la revelación había dado a los apóstoles y a los profetas era buena, pero que ellos, los gnósticos, ellos tenían un conocimiento que era un poco superior a todo eso, pero era para aquellos que se iniciaran en esa escuela de pensamiento. Para los iniciados, aquellos que se iniciaran, accederían a un conocimiento aún mayor de lo que estaba revelado. Otro absurdo. Tan absurdo una cosa como la otra. Por eso el apóstol dice que vosotros tenéis la unción del santo, dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe nada. Claro que el Señor, digo, entre los dones que dio los dones de enseñanza en la palabra de Dios y en la iglesia. Pero todo sujeto al Espíritu Santo, diciendo que en el Señor tenemos todos los canales abiertos para conocer todo aquello que proviene de Dios. Y no necesitamos que ningún hombre nos aporte algo más de lo que está escrito, porque ni sabe, ni puede, ni es necesario. Entonces acá el apóstol Pablo, Juan, perdón, dice que en el verso 6, este es el mandamiento, dice en la segunda parte del versículo. Este es el mandamiento. No dice estos son los mandamientos, este es el mandamiento. Que andéis desde el principio, que andéis andar en Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice que eso lo dice y lo enseña y da el porqué en el verso 7. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Muchos engañadores, muchos, no pocos. Hay una gran corriente de engaño en el mundo que está puesto en maldad, obviamente. Los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No confiesan esto. Es más, lo niegan. Es más, hoy no tanto, pero circulaba fuertemente y con mucha insistencia en aquellos días el hecho de que el Señor Jesús tenía un cuerpo que tenía toda la apariencia de un cuerpo humano, toda la estructura de un cuerpo humano, pero de una característica y de una conformación que no se conocía sobre la faz de la tierra. Con lo cual, hubiera venido el Señor Jesús con un cuerpo que por eso después decían, no murió en la cruz. Simplemente murió, aparentemente, y luego, como tenía un cuerpo distinto a todos, ese cuerpo desapareció, por eso el sepulcro quedó vacío. Pero ni murió, como mueren todos los hombres, ni resucitó, como dicen que resucitó. Eso lo enseñaban en aquellos días. Con lo cual nos quedamos con un pontífice que no tiene posibilidad de compadecerse de nosotros. Porque ¿cómo va a ser tentado? Si tiene un cuerpo que tiene la posibilidad de ser tentado en lo más mínimo. Y entonces decía, no, vino, pero con una apariencia de hombre, sin ser hombre y sin tener un cuerpo de carne y sangre, mientras que el apóstol Pablo dice que él participó de carne y sangre para, por la muerte, destruir a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, con lo cual se niega la encarnación del Señor Jesús, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, de que participó de carne y sangre, se niega la redención, y entonces quedamos abiertos a una cantidad enorme de especulaciones que llevan a doctrinas diversas y extrañas. Esto es igual hoy, hermanos, exactamente igual. Exactamente igual. Bajo otras formas, se presenta de otra manera, pero es el viejo engaño que tiene otra apariencia. Se presenta distinto, se presenta diferente, pero es la negación de
la obra redentora de Cristo, y para eso hay que negar la presencia del Señor Jesús como vino, como estuvo, como está entre nosotros. Y como tiene un cuerpo de gloria eterno, del cual no podrá morir jamás, pero que tiene la capacidad de comer y de no comer. Después de resucitado, el Señor le dijo a los discípulos, ¿tenéis algo de comer? Y le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y comió delante de él. Cuando leemos cada domingo la lectura previa a participar del pan y de la copa, el Señor Jesús dice, de cierto digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo cual volverá a participar del fruto de la vida. Puedo no participar más de él hasta aquel día. Tiene el mismo cuerpo con que comió el pez asado que le presentaron y el panal de miel. Tiene exactamente el mismo cuerpo. Y nosotros tendremos cuerpos nuevos con capacidad de comer y de no comer. Porque dice, beberé con vosotros, no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que obviamente está haciendo referencia al milenio también. Es el reino eterno. El reino eterno que tiene 1000 años y que luego seguirá por toda eternidad. 1000 años sobre la faz de la tierra y luego un reino eterno, el cual no habrá fin con nuevos cielos y nueva tierra. Pero vivimos todavía, claro, uno se entusiasma y dice, todo es que maravilla, sí, pero hay que poner los pies sobre la tierra porque todavía estamos acá. Todavía no hemos llegado a ese reino. Vamos a él. Vamos con cuerpos nuevos a la presencia de Dios en cualquier momento. Pero todavía no. Todavía esta mañana estamos aquí. Y vivimos en el reino del engaño. Igual que lo que dice el apóstol Juan en aquellos días. Muchos engañadores. En la primera carta dice, muchos anticristos son salidos por el mundo. Muchos. Anticristos, plural. Acá dice el anticristo, singular. Y todos los anticristos son aquellos que responden a la voluntad de Satanás, que preparan el camino para la aparición del gran anticristo de la historia, pero son los anticristos que van haciendo el trabajo preparatorio, que participan del mismo espíritu que el anticristo. Y que los tenemos hoy en toda la redondez de la tierra. Y como iglesia no podemos perder de vista estas cosas, hermano. No podemos perder de vista de que la revelación de Dios nos habla de una capacidad de engaño alarmante. Porque estos, muchos engañadores que andan ahí por el mundo, que ya esto lo escribe 2000 años atrás, ya estaban. Y la advertencia del apóstol Juan, que es quien hace referencia en forma especial y le llama a este personaje el anticristo. El apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, es el mismo en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero el apóstol Juan le pone el nombre y dice el anticristo. Tema muy también manoseado y manejado hoy día en películas, en cosas de mucha imaginación, y a la gente le gusta, y vende muchas entradas de cine y muchos libros. Y quien escribe estas cosas lo escribe sobre la base del sensacionalismo, y como la curiosidad de la gente es enorme y todos quieren saber cómo va a ser el anticristo, y
y algunos dicen que es fulano, otros dijeron que era Hitler, otros dijeron que era Napoleón en sus días, y en todas las épocas se tuvieron aquellos que tenían identificado al anticristo, parecía, y no identificaron nada porque todavía no está visible. Todo indica de que este personaje debe estar ya por aquí, pero tampoco lo podemos afirmar. Pero todavía no está visible. Pero sí lo que está visible son los muchos anticristos que son salidos por el mundo. Eso sí, eso sí. Y son identificables. Porque todo aquel que promueve desde una, diríamos, un puesto de autoridad pública, todo aquel que promueve por la vía de la legislación, por la vía de la costumbre, por la vía de la enseñanza, o por la vía que fuere necesario a la sociedad en la cual está, promueve algo contra la palabra de Dios y cuestionando la persona del Señor Jesús, ese es un anticristo. No ese anticristo, pero muchos anticristos, muchos, ¿cuántos? Muchos. Cuando Dios dice muchos, no es como nosotros exageramos o minimizamos. Entonces llegamos a decir, había mucha gente, no, había 5 o 6 delante nuestro, que bueno, eso parece mucha gente. No. Es una exageración. Dios no exagera, Dios habla la palabra perfecta, exacta, justa y precisa para el momento que tiene que decir y para lo que tiene que decir. Y acá la palabra de Dios me dice muchos anticristos y dice muchos engañadores, que es lo mismo. Un anticristo es un engañador y un engañador es un anticristo. Anticristo participa de una palabra, de un prefijo anti. Anti quiere decir dos cosas. En contra de o en lugar de. Es anticristo. El anticristo se opone al Señor Jesús, pero también intenta ponerse en el lugar del Señor Jesús. El prefijo anti quiere decir las dos cosas. En contra de o en lugar de. Bueno. En contra de toda legislación que va contra la palabra de Dios, que atenta contra la palabra de Dios, eso es anti, en contra de el Señor Jesucristo, o asume su lugar y pretende ser reconocido como tal, como aquel que se sentará en el templo de Dios, pretendiendo ser adorado como Dios. Ese será el gran anticristo de la historia. Ese es uno y único, que todavía no está visible, todavía no se manifestó, pero que sus empleados, los muchos anticristos, están haciendo el trabajo, le están ajustando la alfombra roja para que aparezca en su momento cuando el Señor lo permita. Mientras tanto, la advertencia. Y entonces, frente a esto, en el verso 8 dice, mirad por vosotros mismos, mirad, cuidado, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Es decir, que está el que se revela y el que persevera. Nada más. Son las dos opciones que Dios da. Y si Dios da dos, no busquemos tres, ni cuatro, ni una, que son dos. El que se revela es el que dice, no, esto yo no estoy de acuerdo y va por otro camino. Y entonces el que no persevera, es decir, que aquel que empieza a transitar, pero después falta la perseverancia de la continuidad. En la perseverancia, en el perseverar. Que es una de las palabras muy usadas por el Señor,
en cuanto a la continuidad en el tiempo y la permanencia en la actitud. Entonces la perseverancia forma las dos cosas. La advertencia dice además, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esto es duro, pero es verdad. Es verdad. ¿De qué doctrina? Porque no dice las doctrinas, no trae esta doctrina. En el verso 9 dice, ¿cuál es esta doctrina? Él dice, es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina, la de Cristo. Y está el que persevera en la doctrina y el que se rebela contra la doctrina. El que se rebela dice, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y estos son elementos vitales hoy día, hermanos, que son los que determinan, no lo que dicen, sino lo que hacen. Por eso el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina. Claro, forman todo el cuerpo de doctrina. Y eso es la doctrina de Cristo. Claro, está la doctrina de la engendración, la doctrina de la santificación, la doctrina del bautismo, la doctrina de la cena del Señor, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del milenio, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los dones de Cristo, muchas doctrinas. Pero todas esas forman la doctrina de Cristo, el cuerpo de doctrina, del cual todo es importante. Todo. Los hombres hemos clasificado. Esto es más o menos importante, así como los hombres inventaron el pecado venial y el pecado mortal, como me enseñaron a mí de niño. El pecado venial, bueno, la desobediencia chiquita. El pecado mortal, me enseñaron, es participar de la hostia, me dijeron, sin tener el tiempo de ayuno previo. Y cuidado que después que le pusieran la hostia en la boca, que alguno se pusiese un dedo en la boca y tocara la hostia con un dedo. Eso era un pecado mortal, me dijeron, de niño. Después del Concilio Vaticano II, iba el sacerdote con la copa llena de hostia y cada uno agarra una hostia y se la come. Entonces, como, independientemente de eso, pecados veniales, el pecadito. Esa mentira fea. Una mentirita blanca, como le llaman. Bueno, dijo una mentirita. Le dijo que no saliera y salió. Bueno, es una denuncia grave. Otro dice, yo nunca maté a nadie. Bueno, mal. A veces digo alguna mentirita, dice uno, pero nunca maté a nadie. No. La doctrina del pecado. Tan minimizado hoy día, la doctrina del pecado, con todas las consecuencias, porque de la doctrina del pecado, que viene obviamente del pecado, con el pecado y todas sus consecuencias, eso hizo necesaria la obra de la redención, ya prevista desde antes de la fundación del mundo. Dios resolvió la redención del hombre desde antes de hacer los cielos y la tierra, y obviamente desde antes de hacer al hombre. Cuando hace al hombre, que Dios ya sabe lo que va a hacer el hombre, Dios ya sabe el tema de la desobediencia, el hombre sabe de la tentación de la serpiente en el Edén, conoce absolutamente todas las cosas porque es Dios. Ya está el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque conoce del pecado y conoce de la tragedia y conoce del desastre
que hará el hombre en el Edén y por todas las edades, pero arranca la desobediencia de un hombre. Cuestionando, y aquí está la gran, diríamos, astucia diabólica, condenando al pecado, negando el pecado y la doctrina del pecado, pues entonces le sumamos a eso el hecho de que el hombre desciende del mono, en la doctrina esta, que es una doctrina también diabólica, pero doctrina al fin, de la evolución. Si el hombre desciende del mono, pero no es responsable de nada. Entonces se barre de un plumazo el pecado y la doctrina del pecado y todo el cuerpo de doctrina. Porque todo parte del pecado, de la desobediencia de un hombre. Quitemos imaginariamente por un segundo, quitemos la desobediencia del hombre. Y para quitar la desobediencia del hombre tenemos que hacer un hombre no responsable. Entonces el hombre no responsable, ¿qué es? Es un irresponsable. Y si no es responsable, ¿de qué pecado hablamos? Si el hombre no es responsable. Si el hombre descendió de un pobre animalito que se cuelga de un árbol y también sabe pelar una banana. Si el hombre viene de ahí, si venimos del mono, como se dice, bueno, ya es ahora hay teorías nuevas. Ahora de una ameba, de algo muy imperceptible que estaba del mar, y entonces a través de los millones de años que quieran ponerle, porque los millones de años que se quieran agregar son todos válidos. 5.000 millones y 17.000 millones y también. Y 17.123 millones también. Sí, lo que quieran, todo es válido. Entonces, de una ameba, que es algo mínimo, que de ahí evoluciona y llegamos ahora de la ameba, llegamos, por ejemplo, y no se me puede ofender, al director general de las Naciones Unidas, por ejemplo, viene de la ameba, o del mono. No me diga usted que usted cree eso de la serpiente, dicen algunos. Del den. Ah, no. Y ahí está. Ahí está el tema. Quitemos eso y dejamos ridículo a Dios, en el caso de que se pudiera hacer. Dejamos a Dios creando todo el proceso de la redención, el cordero inmolado de antes de la fundación del mundo para redimir a un hombre que no es responsable. Entonces se le puede decir, ¿y de qué lo vas a redimir? Si no es responsable. ¿Qué has hecho? Ridiculiza a Dios. Esa es en última instancia donde quiere llegar. A ridiculizar a Dios. No porque le importe el hombre, ni le importe el pecado. No le importa nada. Además se goza en el pecado. El objetivo es ridiculizar a Dios y a la palabra de Dios. Porque entonces, si es así, cae todo esto. Si fuera así, que no es claro, pero caería toda la Biblia. Esto pasaría a ser una buena novela. De una ciencia ficción y de una imaginación enorme. Si fuera, como dicen los científicos modernos y la ciencia moderna, falsamente la nueva ciencia, donde niegan estas cosas y ridiculizan a Dios. O sea, muchos engañadores. Cualquiera que se revela contra la doctrina de Cristo, claramente no tiene a Dios. Es un perdido. No tiene a Dios, está perdido. Y rebelándose contra esto, imagínense, hombres y mujeres sin Dios legislando hoy día, parlamentos en el mundo. No digo que no haya ningún creyente, pero si hay un creyente hay que aguantar ahí, ¿eh? Hay que tener coraje para aguantar el escenario y el ambiente. Pero un parlamento completo de hombres y mujeres ridiculizando a Dios
legislando contra Dios, pretendiendo guiar al pueblo según las leyes, una mejor educación, mejor esto, mejor lo otro, todo mejor, todo mejor, lleno de ventajas. No tiene a Dios. Se revela. Hable de cualquier cosa que lo va a escuchar. Háblele de la doctrina de Cristo y se le ríe en la cara. Se revela. No tiene a Dios. ¿Qué son? Engañadores. Engañadores, hermanos. Y este es el mundo que vivimos. Pero esto lo dice, de la propia palabra de Dios, yo no estoy inventando nada. De la propia palabra de Dios surge la definición y la afirmación. No tiene a Dios. Cualquiera. No deja fuera a nadie. Dice cualquiera. No importa el estatus, el lugar, cuántos idiomas habla. No importa. No persevera en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. Primero se revela, para no perseverar, primero se tiene que revelar. ¿Cuándo se revela? Cuando recibe algo y dice, no lo quiero. Y lo dice en forma abierta y frontal, o lo dice en forma sutil. Y entonces después matiza las expresiones, o matiza sus declaraciones. Se me está diciendo, mirad por vosotros mismos, no perdamos las cosas que hemos obrado. Recibamos galardón cumplido. Lo que Dios tiene para nosotros. Cuidado, hermanos. Cuidado porque está el hecho de que al no tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, vienen las consecuencias correspondientes de esa actitud. Lo primero, de nosotros mismos y de la doctrina. Es un tema muy, muy poco mencionado en la doctrina hoy día. Muy poco mencionado. Es un tema urticante. Entonces algunos dicen y sugieren, vamos a evangelizar solamente porque Dios nos llamó a evangelizar. Hablemos de Cristo, porque Cristo une, pero la doctrina divide. Dicen, circula esto por todos lados. La doctrina divide. Y tiene razón. Tiene razón porque le dice a Timoteo que vendrá tiempo cuando algunos no sufrirán la sana doctrina. Les será insoportable, no sufrirlo, no lo puedo sufrir. Es imposible, es insoportable. No me hable de eso, es insoportable. Se revela. No sufrirá. Pero dice además que en la segunda carta a Timoteo dice, se amontonarán maestros. Vamos a leerlo, hermanos. Segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4. Porque vendrá, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. Antes, sí, antes que esto todavía, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Comezón de oír quiere decir, es como ese dicho que dice, comer y rascar todo es empezar, ¿no? Entonces uno se rasca un poquito, la piel se irrita, como tiene picor, se vuelve a entrar, y entonces como está un poco más irritada la piel, hasta que se torna una necesidad. Y el picor es tan grande que si no sientes esa sensación momentánea de alivio, no puede no tocarse, porque es, bueno, comezón de oír, es decir, la necesidad de oír. La desesperación por oír ¿qué? La palabra de Dios. No. Lo que hablan distintos maestros por ahí.
Dice acá, se amontonarán maestros, se amontonarán, no serán ni 2, ni 3, ni 4, se amontonarán, dice, maestros, falsos doctores. El apóstol Pedro dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo, habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente, por eso son engañadores, herejías de perdición. No lo hacen manifiestamente. No dice acá, yo vengo a engañar a todos. No. No. Pero lo hacen eso, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y concupiscencia pensamos a veces en la concupiscencia de la droga, la concupiscencia de la inmoralidad, la concupiscencia de una sexualidad pervertida, y decimos concupiscencia por ese lado. Esa también existe. Pero después está la otra concupiscencia, que es la intelectual. Es la concupiscencia teológica, donde se vuelve a las Sagradas Escrituras, quien tiene esa orientación teológica y una hambre y una sed de querer saber, se viene a las Sagradas Escrituras no para obedecer, sino para saber lo que dice la Biblia. Y cuanto más sepa, mejor, porque voy a poder demostrar a los demás todo lo que sé o creo saber. Se amontonarán maestros. ¿Y qué van a pasar? Van a apartar de la verdad el oído, dice el verso 4. Y se volverán a las fábulas. Fábulas. Es una ficción, la fábula es una ficción. La esencia de una fábula, en la ficción de la imaginación, es cuando el que escribe una fábula hace hablar a los animales y hace que los animales dialoguen entre ellos. La fábula de la liebre y la tortuga, lo que le dijo la liebre a la tortuga, las fábulas de Esopo, muy conocidas también, son fábulas, porque lo único que hizo hablar un animal es el Señor. Hizo hablar a la burra de Balaam, y a muchos hombres también los hace hablar, ¿no? Y a decir lo que tienen adentro y para que los demás sepan lo que tienen adentro. Habla para que te conozcan, decíamos. Se volverán a las fábulas. Pero la advertencia en el 5 dice, pero tú, vela en todo, hermanos, nada es superficial, nada es no importante. No, el hombre no tiene ninguna autoridad para calificar las cosas de Dios en más o menos importante. Palabra que ha salido de la boca de Dios es palabra de Dios, palabra santa y palabra eterna. ¿Qué tiene que hacer el hombre frente a esa palabra? Un hombre pecador, limitado, finito y pobre y miserable. ¿No? Vela en todo. No se ve nada por pequeño. Esto es pequeño, esto es grande, esto es importante, esto es muy importante, esto no pasa nada. No, vela en todo. Pero no por casualidad tiene el orden que tiene el verso 5. Velemos en todo y no van a faltar las aflicciones, a las cuales hay que soportar. Soporta las aflicciones. Vela y soporta las aflicciones de soportar, de velar. Porque cuando alguien vela en todo, es un fanático, según el mundo. Y según muchos amigos. Es un fanático. Siempre está buscando la cosita. Sí, vela en todo. En el libro del Cantar de los Cantares dice, cazadme las zorras pequeñas, las que destruyen la viña. ¿No es una viña entera? ¿Un viñedo se lo destruye? Cazadlas, las pequeñas, cazadlas. Tomémoslas del cuello así, pero como si fuera muy grande, porque me va a destrozar la viña. Vela en todo, porque el no velar del todo
se ha llevado por delante a muchísimas iglesias, que yo puedo hacer una lista, de la historia. Vela en todo, vela en todo, vela en todo. Cuidado, cuidado. Porque los grandes enemigos nunca llegaron como grandes, siempre llegaron como pequeños. Y en el tiempo crecen. Cuando nace de una semillita muy pequeña, el primer brotecito verde que despunta recién en la tierra, eso se quita con 2 dedos. Con 2 dedos. Con el menor esfuerzo, sin esfuerzo. Dejemos que pase el tiempo. Que vamos a tener que traer una motosierra y a ver quién arranca la raíz de ese árbol, y de las máquinas retroexcavadoras van a dar una fuerza terrible para sacar aquello que en su momento resuélvame ese problema. El árbol se parte, pero no se endereza. Se quiebra al medio, pero no se endereza. Es irreductible. Vela en todo. Los más pequeños e insignificantes situaciones. Cuidado con ellas. Cuidado. Muchos engañadores. Cuidado el engaño. Herejías que se introducen encubiertamente y que cuando están adentro ya está, es el caballo de Troya. Pero se lo hicieron a las enemías. Cuando los enemigos dijeron, entremos a ellos encubiertamente y no sepan hasta que estemos dentro, y desde adentro, es una técnica viejísima. La técnica de infiltrarse. Es muy vieja. Pero se sigue usando y da resultado. Eso lo usan los ejércitos, los servicios de inteligencia, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como se llaman. Y organizaciones privadas también que se dedican a la investigación privada por detectives. Se infiltran, hay que infiltrarse, y desde adentro tenemos toda la información. Captamos o copamos los lugares muy especiales y de ahí manejamos todo tranquilamente. Y eso vive hasta que nosotros determinemos. El día que se quiere caer con eso, se cae y ya está. Porque se socavó desde adentro. Cuidado con los engañadores. Por eso decíamos esta mañana, y tenemos que terminar. El apóstol Juan dice en el capítulo 4 de la primera carta, primera de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios. Y el verso siguiente, ¿cómo dice, José Luis? ¿Cómo dice? En esto, cuando todo espíritu que confiesa que Jesucristo en carne es de Dios. Ahí está. Eso lo dice el apóstol Juan en la primera carta. En la segunda carta que hemos leído, dice, algunos dicen que Jesucristo no venido. Son engañados. ¿Pero por qué hace mención solamente eso? Porque podría decir, algunos dicen que el arrebatamiento de la iglesia no se hará. No. Es que negando esa doctrina, cae todo lo demás. Le hablo muy astuto. Cae la doctrina de la encarnación del verbo. Ya está. No hay calvario, no hay muerte del Señor Jesús, no hay resurrección, no hay arrebatamiento de la iglesia, no hay nada. No hay Espíritu Santo, porque si no resucitó y no ascendió, no envió el Espíritu Santo tampoco. Cae todo, absolutamente todo. Por eso ahí apunta. Ahí apunta. En la primera y en la segunda carta. Probad los espíritus si son de Dios. Porque va en juego muchas cosas. La familia, la iglesia y todas aquellas cosas que responden a la gloria de Dios y a la obra del Señor. Hasta luego, hermanos. Un saludo a todos. Cuidado con estas cosas. Vivimos días difíciles. No importa si sonríe o si habla bien. A ver qué tiene adentro. Dice, probad los espíritus. No dice probad las predicaciones. No. Probad los espíritus. ¿A dónde apunta? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que afirma? ¿Qué es lo que niega? A veces
abiertamente, a veces sutilmente. El que tiene oídos para oír, oiga, a veces la negación es muy sutil, muy sutil. A veces se niega afirmando. Es el sí del no. Se niega afirmando. Es una maravilla, es todo un arte. Que, como lo dicen en el devenir de la conversación, mira, mete la negación y sigue con otra cosa. ¿Y qué pasó? Hay que, a ver, cuidado con eso. Y ahí hay que pararse. Espere un poquito. Usted dijo esto así. Especifíquelo más claramente. ¿Usted cree eso o no lo cree? Dígame sí o dígame no. No me lo explique. Declárelo. ¿Cree o no cree lo que dice la Escritura? No lo matice, no me lo explique. Y ahí se acabó. Hasta acá llegamos. No. Seguiremos hablando, pero ya sé dónde estamos parados a partir de este momento. Vela en todo. El velar incluye el hilar fino, la motricidad fina, la alta cirugía de la neurocirugía, donde no corte más o menos por ahí, no, más o menos no que queda paralítico. Entonces requiere algo que, y espiritualmente, mucho peor y más grave. Ahora sí, hasta luego, hermano.